Soy Catherine, y nací en lo que podrías llamar una familia americana típica. Mi papá Jack era un tipo ambicioso que había empezado su propia empresa de pinturas y barnices desde cero. Mamá Sarah era la clásica ama de casa, siempre ocupada con las tareas del hogar y los chismes. Y luego estaba mi hermano mayor Tom, 5 años mayor que yo y el ojo derecho de mi madre. Papá apenas estaba en casa, enterrado en el trabajo y ahogado en préstamos que había pedido para sacar adelante su negocio. Cuando aparecía, se encerraba en su oficina, murmurando sobre facturas y márgenes de ganancia. Mamá, bueno, dejó claro desde el primer día que Tom era su favorito. «Oh Tommy, eres mi alegría, mi todo», le decía con cariño, incluso cuando llegaba a casa apestando a cerveza barata o con un ojo morado de otra pelea. Yo solo estaba ahí, un pensamiento tardío en realidad. No me malinterpretes, papá me quería a su manera. Intentaba compensar su ausencia con regalos. Para mi 9º cumpleaños, me dio esta cámara de video torpe y grande. «Captura nuestros momentos familiares, cariño», dijo con una sonrisa cansada. Poco sabía él cómo esa cámara lo cambiaría todo. Recuerdo un domingo cuando tenía unos 10 años. Papá había prometido llevarnos al parque, pero sorpresa, sorpresa, lo llamaron al trabajo. Mamá se puso furiosa. «Jack, por Dios santo, es domingo», gritó, con la cara roja de ira. «Tus hijos te necesitan, yo te necesito». Yo estaba en el pasillo, con esa maldita cámara en la mano, grabándolo todo. Ni siquiera me notaron. La voz de papá bajó a un susurro. «Si tan solo ayudaras con el negocio», mamá se rió, pero no era un sonido feliz. «¿Ayudar con tu sueño imposible? Despierta, Jack, nos estás ahogando en deudas por un negocio que no va a ninguna parte». Bajé la cámara, con el corazón latiendo fuerte. Esta no era la primera pelea que había presenciado, pero fue la peor. No entendía del todo lo que pasaba, pero sabía que nuestra familia se estaba desmoronando. A medida que pasaban los días, la tensión en nuestra casa se hacía más espesa. Papá pasaba más tiempo en el trabajo, y cuando estaba en casa, el silencio entre él y mamá era ensordecedor. Tom empezó a portarse peor, llegando tarde a casa, apestando a cigarrillos y Dios sabe qué más. Una noche me desperté con el sonido de vidrio rompiéndose. Me arrastré escaleras abajo, cámara en mano, se había convertido en una especie de manta de seguridad para mí. Mamá estaba de pie en la cocina, rodeada de pedazos rotos de lo que solía ser su jarrón favorito. «Mamá», susurré. Se volvió hacia mí, con los ojos vidriosos. «Vuelve a la cama, Kat», balbuceó. Fue entonces cuando noté la botella de vino medio vacía en la encimera. Al día siguiente, todo parecía normal otra vez. Mamá hizo panqueques. Papá leyó el periódico. Watson se encorvó sobre su cereal. Pero yo ya sabía más. Sabía que debajo de la superficie, nuestra familia se estaba resquebrajando como ese jarrón. Era solo otro martes cuando mi mundo explotó. Tenía 10 años, Tom 15, y ninguno de los dos tenía idea de lo que estaba por golpearnos. Estaba en mi habitación jugando con mi cámara cuando oí el portazo de la puerta principal. La voz de papá retumbó por toda la casa, más enfadada de lo que jamás la había oído. «Sarah, baja aquí ahora mismo». Curiosa y asustada, me arrastré hasta lo alto de las escaleras, cámara en mano, fuerza de la costumbre, supongo. Mamá entró al salón con aire molesto. «¿Qué te tiene tan alterado, Jack?» El rostro de papá estaba rojo, sus manos temblaban mientras le lanzaba un sobre Manila. «¿Te importaría explicar esto?» Hice zoom en el rostro de mamá. Se veía diferente, no asustada, no arrepentida, sino casi aliviada. «¿Y bien?», exigió papá. «¿Qué tienes que decir al respecto?» Mamá tiró los papeles a un lado y se rió. Fue un sonido frío y duro que me hizo temblar. «¿Qué quieres que diga, Jack? Que lo siento, quieres la verdad. He estado engañándote durante años, ¿y sabes qué? Disfruté cada minuto». Jadeé, casi dejando caer la cámara. Papá parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Por qué, Sarah? ¿Por qué harías esto?» «Porque nunca estabas aquí, Jack», explotó mamá.
Tú y tu maldito negocio, ¿de verdad creías que me quedaría sentada esperando por ti para siempre? Lo hice por nosotros, dijo papá débilmente. Por nuestra familia. Mamá se burló. ¿Familia? ¿Qué familia? Hemos estado rotos durante años, Jack. Solo fui la primera en admitirlo. La discusión duró horas. Grabé cada minuto doloroso, aunque me dolían los brazos y los ojos me ardían con lágrimas no derramadas. Nunca me notaron parada ahí, demasiado atrapados en su propio drama. Las siguientes semanas fueron un borrón. Hubo llamadas telefónicas susurradas, portazos y más peleas gritadas de las que podía contar. Tom se replegó aún más en su propio mundo, pasando la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Finalmente, una noche, mamá y papá nos sentaron. Niños, comenzó mamá, su papá y yo nos vamos a divorciar. Catherine, cariño, te quedarás con tu padre. Y Tom, vendrás conmigo. Tom se encogió de hombros como si no le importara, pero vi el alivio en sus ojos. Papá fue generoso. Le dejó la casa a mamá y también empezó a pagar manutención para Tom. La mudanza fue rápida y sin dolor, al menos físicamente. Nuestro nuevo apartamento era pequeño, nada como la casa que dejamos atrás, pero era nuestro. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar. No fue fácil, sin embargo. Papá trabajaba más horas que nunca, tratando de mantener el negocio a flote y pagar todo. Algunas noches lo encontraba en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, rodeado de facturas. 5 años volaron en un borrón de tareas, trabajos de medio tiempo y ver a papá luchar por mantener el negocio a flote. Tenía 15 años cuando todo cambió otra vez, pero esta vez para mejor. Su nombre era Rachel, y entró en nuestras vidas como un torbellino. Recuerdo el día que papá nos la presentó. Tenía esta sonrisa tonta en la cara, una que no había visto en años. Catherine, esta es Rachel. Solía ser pasante en la empresa, y ahora, bueno, estamos saliendo. Rachel sonrió cálidamente. Es genial conocerte por fin, Catherine. Tu papá habla de ti todo el tiempo. La evalué, lista para odiarla por principio, pero había algo en Rachel que lo hacía imposible. Era genuina, amable, y miraba a papá como si él hubiera colgado la luna. No tardó mucho en que Rachel se convirtiera en un accesorio permanente en nuestras vidas. Se mudó unos meses después, y de repente nuestro pequeño apartamento se sintió como un hogar otra vez. Una noche los escuché hablar en la cocina. Jack, mi papá está dispuesto a financiar esa nueva línea de producción con la que has estado soñando, dijo Rachel. Él cree en ti, Jack. Los dos creemos. Miré por la esquina para ver a papá abrazar fuerte a Rachel. ¿Qué hice para merecerte?, susurró. Me golpeó entonces, esto era lo que el amor debería parecer. No el desastre amargo y resentido con el que crecí, sino esto, apoyo, confianza y felicidad genuina. Los siguientes años fueron como ver despegar un cohete. Con las conexiones de Rachel y la experiencia de papá, el negocio se disparó. La nueva línea de pintura fue un éxito en las tiendas de ferretería del papá de Rachel, y pronto los pedidos llegaban de todo el país. Los pillaba a papá y Rachel trabajando hasta tarde en la noche, cabezas inclinadas sobre hojas de cálculo, discutiendo amigablemente sobre planes de expansión. Pero a diferencia de las discusiones que recordaba de mi infancia, estas siempre terminaban con risas y un beso. ¿Por qué no se casan de una vez?, pregunté un día durante la cena. Intercambiaron una mirada y estallaron en risas. Oh cariño, dijo Rachel, secándose lágrimas de los ojos, nuestro amor no necesita un sello del gobierno. Puse los ojos en blanco, pero lo entendí. Eran felices, y eso era lo que importaba. En cuanto a mí, bueno, también me iba bastante bien. Me lancé a mis estudios, decidida a hacer orgulloso a papá. Cuando me gradué de la universidad, no había dudas sobre lo que quería hacer después. Y así, nos convertimos en un trío imparable, papá con su conocimiento de la industria, Rachel con su sagacidad para los negocios, y yo con ideas frescas de la universidad. Éramos imparables. 10 años después de que Rachel entró en nuestras vidas, papá era rico, como rico de jet privado y casas de vacaciones. Era surrealista.
Mamá y Tom. Bueno, eso es otro saco de gusanos. No había hablado con ninguno de los dos en años, no desde esa desastrosa acción de gracias cuando mamá se emborrachó y llamó a Rachel una bitch hogares. Tom la apoyó y me llamó traidora. Me fui llorando esa noche, jurando no volver a someterme a eso nunca más. A veces veía el nombre de mamá aparecer en mi teléfono o recibía un mensaje aleatorio de Tom pidiendo dinero. Siempre los ignoraba. Dolió, pero había hecho mi elección. Elegí la felicidad, el éxito y el amor. La vida tiene una forma cruel de tirar de la alfombra debajo de ti justo cuando todo parece perfecto. Para nosotros, ese momento llegó un sábado soleado de junio. Papá había estado hablando de saltar en bungee durante semanas. La vida es demasiado corta para jugar seguro, decía, con ojos brillantes de emoción. Rachel y yo intentamos disuadirlo, pero ya sabes cómo era papá cuando se le metía algo en la cabeza. La llamada llegó esa tarde. Recuerdo cada detalle excruciating, la voz temblorosa del instructor de bungee, las palabras ataque al corazón y no lo logró resonando en mis oídos, el sonido de la taza de café de Rachel rompiéndose en el suelo de la cocina. No se sentía real. Papá, ido. El hombre que había construido un imperio de la nada, que había soportado cada tormenta que la vida le lanzó, derribado por un estúpido salto en bungee. El funeral fue, bueno, fue un espectáculo, para decirlo sin rodeos. Parecía que medio ciudad había aparecido para presentar respetos, socios de negocios en trajes sombríos, empleados con ojos enrojecidos, amigos y parientes que no habíamos visto en años. A papá le hubiera odiado todo el alboroto, pero calentó mi corazón ver cuántas vidas había tocado. Y luego mamá y Tom aparecieron. Casi no los reconocí al principio. Mamá se veía vieja, su rostro hinchado y arrugado, ojos inyectados en sangre. Tom se encorvaba a su lado, todo músculo y actitud, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar. Se sentaron unas filas detrás de nosotros, pero sus voces se oían. Bueno, Jack finalmente consiguió lo que se merecía, la voz de mamá balbuceó. Me mordí el labio tan fuerte que probé sangre. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo carajos se atrevían a venir aquí y faltarle al respeto a papá así? Pero empeoró. ¿Sabes? La voz de mamá bajó a un susurro conspirador que de alguna manera parecía más fuerte que antes. Escuché que su pequeña novia lo arregló todo. Pagó ella misma el salto en bungee. Probablemente sabía que su corazón no lo aguantaría. Quería poner sus manos en su dinero, apuesto. No pude soportarlo más. Me giré, mi visión borrosa por lágrimas e ira. Cállate, sí sé. Solo cállate de una puta vez. ¿Cómo se atreven a venir aquí y esparcir sus mentiras venenosas? Papá amaba a Rachel, y ella lo amaba a él. Esto fue un terrible accidente, nada más. Así que si no pueden mostrar un poco de decencia humana básica y respeto, entonces váyanse. Nadie los quiere aquí de todos modos. La iglesia quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre nosotros. Mamá se levantó, tambaleándose ligeramente. Vamos, Tom. Nos vamos. Déjenlos tener su pequeña fiesta de lástima. Nos veremos en la lectura del testamento. El resto del funeral pasó en una neblina de duelo e ira. Pero mientras estábamos junto a la tumba de papá, viendo bajar el ataúd, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo de nuestros problemas. 2 semanas después de que pusimos a papá a descansar, todos nos reunimos en la oficina del señor Goldstein para la lectura del testamento. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Rachel se sentó a mi lado, su rostro una máscara de calma. Mamá se encorvaba en su silla, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar. Tom estaba de pie junto a la ventana, brazos cruzados, frunciendo el ceño a la nada en particular. El señor Goldstein carraspeó y comenzó a leer. Yo, Jack Thompson, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente, perdí el hilo del jargón legal, con el corazón latiendo fuerte. Y entonces, a mi hija Catherine, le dejo todas mis posesiones mundanas, incluyendo todas las propiedades, cuentas bancarias y la propiedad total de Thompson Paint and Varnish Company. La habitación quedó en silencio mortal.
Sentí que no podía respirar. El señor Goldstein continuó: a mi ex esposa Sarah y a mi hijo Thomas, les dejo la suma de 20,000 pesos cada uno. ¿Qué? El chillido de mamá nos hizo saltar a todos. Esto es una mierda. Ese negocio fue idea mía. Sacrificé todo por Jack y esa maldita compañía. Crié a sus hijos mientras él estaba jugando a ser empresario. Esa compañía es mía por derecho. Miré a Rachel. Estaba tranquila como siempre, pero podía ver el leve temblor en sus manos. Mamá, dije, tratando de mantener la voz firme, papá construyó esa compañía de la nada. Ni siquiera creías en él cuando empezó. Se volvió hacia mí, ojos ardiendo. Pequeña mocosa desagradecida, debí saber que te pondrías de su lado. Siempre fuiste la niñita de papá, ¿verdad? Respiré hondo. Mira, no quiero pelear. Si te hace sentir mejor, te daré 100,000. Solo por favor, terminemos esto aquí. Mamá se rió, un sonido áspero y amargo. 100,000, ¿crees que puedes comprarme tan fácil? No, cariño. Voy a demandar. Voy a quitarle hasta el último centavo que ese hijo de puta me debía. Basta. La voz del señor Goldstein cortó la discusión. El testamento es claro y legalmente vinculante. Si desea impugnarlo, señora Thompson, es bienvenida a hacerlo a través de los canales legales apropiados. Ahora, si no hay nada más, creo que hemos terminado. Mamá salió furiosa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Tom la siguió, pero no antes de lanzarme una mirada que podría cuajar leche. Mientras Rachel y yo salíamos de la oficina, sentí un peso asentarse en mis hombros. La compañía de papá, su legado, todo era mío ahora. Y aparentemente, también sus problemas. Después del desastre en la oficina del señor Goldstein, Rachel y yo nos retiramos al penthouse de papá, no, mío. El silencio era ensordecedor mientras ambas intentábamos procesar lo que acababa de pasar. Rachel, dije, rompiendo el silencio, necesitamos hablar del negocio. Quiero que tengas una parte. 20%. Los ojos de Rachel se abrieron por la sorpresa. Catherine, no. Tu padre te lo dejó a ti. Es tuyo. Negué con la cabeza. Es nuestro. Has invertido tanto en él, no solo dinero, sino tiempo y energía. Ayudaste a construirlo en lo que es hoy. Es lo justo. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Antes de darme cuenta, me había envuelto en un abrazo apretado. Gracias, susurró. Jack estaría tan orgulloso de ti. Firmamos los papeles esa misma tarde. Se sintió bien, como si estuviera honrando la memoria de papá y asegurando nuestro futuro al mismo tiempo. Pero por supuesto, mamá no podía dejarnos tener ni siquiera esta pequeña victoria. La demanda llegó 2 semanas después. Mamá exigía todo el negocio y la mayoría de las propiedades de papá. Su abogado lanzaba frases como bienes matrimoniales y enriquecimiento injusto, pero todo se reducía a una cosa: quería lo que pensaba que papá le debía. Los siguientes meses fueron un borrón de comparecencias en corte, deposiciones y noches sin dormir. Rachel y yo nos lanzamos a dirigir la compañía, decididas a no dejar que la vendetta de mamá descarrilara todo por lo que papá había trabajado. Al final, el juez rechazó la reclamación de mamá. El testamento se mantuvo. Pensé que eso sería el final. Pero debía haber sabido que no. Fue durante la audiencia final que el abogado de mamá lanzó la bomba. Su señoría, acabamos de enterarnos de que la señorita Thompson ha transferido una porción significativa del negocio a Rachel Carson, la novia del difunto. A la luz de esta nueva información, nos gustaría presentar una demanda separada contra la señorita Carson. Mi corazón se hundió. Miré a Rachel, que se había puesto pálida. ¿Con qué fundamentos?, preguntó el juez, sonando tan cansado como me sentía. Alienación de afecto, su señoría. Tenemos razones para creer que la señorita Carson mantuvo una aventura con el difunto hace años, lo que llevó al colapso del matrimonio de mi cliente. No podía creer lo que estaba oyendo. Era una mentira, todo. Pero al mirar el rostro triunfante de mamá, me di cuenta de que no le importaba la verdad. Solo quería lastimarnos, tomar lo que pensaba que era suyo.
Mientras salíamos del tribunal ese día, reporteros nos rodearon, metiendo micrófonos en nuestras caras y gritando preguntas. Señorita Thompson, ¿sabía del affair de su padre? Señorita Carson, ¿cuánto tiempo estuvo involucrada con Jack Thompson? ¿Es cierto que está regalando su herencia a la amante de su padre? Rachel tomó mi mano y me arrastró a través de la multitud. Sin comentarios, repetía, su voz firme aunque podía sentir su mano temblando en la mía. Una vez que estuvimos a salvo en el auto, me derrumbé. Lo siento mucho, Rachel. Todo esto es culpa mía. Si no te hubiera dado parte de la compañía, dijo Rachel firmemente. No hiciste nada malo. Tu madre está herida y enfadada, y está atacando. Pero vamos a superar esto juntas. Asentí, secándome los ojos. Juntas, hice eco. Mientras nuestro conductor navegaba por el tráfico de la ciudad, no podía evitar preguntarme cuánto más tendríamos que soportar antes de que esto terminara, y a qué costo. Llegó el día del juicio, y sentí que iba a vomitar. La idea de testificar contra mi propia madre me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario. Rachel merecía justicia, y mamá necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras estaba en el estrado de los testigos, podía sentir la mirada de mamá quemándome, pero me concentré en la sonrisa alentadora de Rachel y encontré la fuerza para hablar. Su señoría, comencé, mi voz sorprendentemente firme, tengo evidencia que contradice directamente las afirmaciones de mi madre. El tribunal quedó en silencio mientras explicaba sobre los viejos videos que había encontrado. Con manos temblorosas, presenté las cintas al tribunal. El primer video se reprodujo, mostrando una versión mucho más joven de mis padres en nuestra antigua sala de estar. La voz de mamá, balbuceante pero clara, llenó el tribunal. ¿Quieres la verdad, Jack? Bien. He estado engañándote durante años, ¿y sabes qué? Ni siquiera lo lamento. No podía mirar a mamá, pero oí su fuerte inhalación. El video continuó, exponiendo todas sus infidelidades y mentiras. A continuación, presenté el informe del detective que papá había guardado. Detallaba las aventuras de mamá con fechas, horas y evidencia fotográfica. Como pueden ver, su señoría, concluí, las afirmaciones de mi madre de que mi padre tuvo una aventura con Rachel son completamente falsas. De hecho, fue mi madre la infiel durante todo su matrimonio. El rostro del juez era sombrío mientras revisaba la evidencia. El abogado de mamá parecía querer hundirse en el suelo. Cuando llegó el veredicto, fue decisivo. El juez no solo desestimó el caso de mamá contra Rachel, sino que también le ordenó pagar todos los honorarios legales. Mamá no lo tomó bien. Insultó a Rachel y a mí, diciendo cosas que no esperarías oír de tu propia madre. Continuó su diatriba, escupiendo profanidades hasta que el juez no tuvo más opción que declararla en desacato al tribunal. Mientras los alguaciles le escoltaban fuera, se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo de odio. Esto no ha terminado, Catherine. Te arrepentirás de esto, lo juro por Dios. Pensé que eso sería el final. Me equivoqué. Unos días después, Rachel irrumpió en mi oficina, su rostro pálido. Me entregó su teléfono. En la pantalla estaba la página de Facebook de mamá, llena de publicaciones sobre nuestra compañía. Thompson Paint está ahogada en deudas, gritaba una publicación. Catherine Thompson la está llevando a la ruina. Otra afirmaba, fuente interna revela que Catherine Thompson planea huir a México con fondos de la compañía. Pasamos las siguientes 48 horas en modo crisis. Emitimos declaraciones a nuestros empleados y clientes, asegurándoles la estabilidad financiera de la compañía. Nuestro equipo legal redactó una carta de cese y desista a mamá, amenazando con una demanda por difamación si no retractaba sus declaraciones. Para mi sorpresa, funcionó. Tal vez mamá finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, o tal vez simplemente se quedó sin pelea. Cualquiera que fuera la razón, publicó una retractación al día siguiente. Yo, Sarah Thompson, por la presente retracto mis declaraciones anteriores respecto a Thompson Paint and Varnish Company y su CEO Catherine Thompson. Mis afirmaciones fueron infundadas y hechas en ira. Pido sinceramente disculpas por cualquier confusión o angustia que mis palabras hayan causado. Mientras leía sus palabras,
Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esta mujer que alguna vez había sido mi madre ahora no era más que una extraña amarga decidida a destruir todo lo que papá había construido. Pasaron 2 meses en relativa paz. La compañía estaba prosperando, y Rachel y yo nos habíamos acomodado en una rutina cómoda. Las heridas de las batallas legales se estaban curando lentamente, y me atreví a esperar que tal vez, solo tal vez, podríamos seguir adelante. Pero la vida tiene una forma de lanzar curvas cuando menos lo esperas. Era una fresca tarde de otoño, y me dirigía a mi auto después de un largo día en la oficina. El estacionamiento estaba casi vacío, el sol poniente proyectando largas sombras sobre el asfalto. Mientras buscaba mis llaves, una voz familiar me hizo congelarme. Catherine. Me giré lentamente, apenas creyendo a mis ojos. Allí, viéndose pequeña y desgastada, estaba mi madre. Mamá, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Barajó los pies, sin encontrarse del todo con mis ojos. He estado pensando en tu oferta. ¿Los 100,000 pesos, sigue en pie esa oferta? La tomaré y te dejaré en paz. Por un momento, quedé sin palabras. Luego, para mi propia sorpresa, empecé a reír. No era una risa feliz, sino una cansada e incrédula. ¿Hablas en serio?, finalmente logré decir. Después de todo lo que nos hiciste pasar, las demandas, la calumnia, las mentiras. El rostro de mamá se endureció. Ahora escúchame, jovencita, no, tú escúchame, la corté, sintiendo años de frustración reprimida derramándose. Esa oferta expiró en el momento en que decidiste arrastrarnos por los tribunales. Se fue, mamá. Igual que cualquier respeto o afecto que me quedaba por ti. Palideció, luego se sonrojó de ira. Pequeña desagrade, no he terminado, dije, mi voz fría. Si alguna vez intentas amenazarme o calumniar a nuestra compañía otra vez, te demandaré por cada centavo que te queda. Y créeme, ganaré. Sin esperar respuesta, entré en mi auto y me alejé, viendo su figura menguante en el espejo retrovisor. Se sintió como el final de un capítulo, pero también el comienzo de algo nuevo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Rachel y yo nos lanzamos al trabajo, expandiendo la compañía de maneras que papá solo había soñado. Lanzamos una nueva línea de pintura ecológica, abrimos 3 nuevas fábricas e incluso empezamos un programa de becas para jóvenes emprendedores aspirantes. A través de todo, la memoria de papá era nuestra luz guía. Manteníamos su foto en la pared de nuestra sala de conferencias principal, un recordatorio constante de dónde veníamos y hacia qué trabajábamos. Papá se había ido, pero su legado vivía, a través de nosotros, a través de la compañía que había construido de la nada, a través del amor que había compartido con Rachel, y a través de la fuerza que me había inculcado. Y en cuanto a Rachel y a mí, éramos más que socias de negocios. Éramos familia, unidas no por sangre, sino por amor, respeto y un sueño compartido.